Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor con mi hermana Patti, que nos va a dar un consejo de la palabra. Les recordamos que corran por sus Biblias o hagan Google, como ella dice, para que nos sigan a través de las escrituras. A los que se van a conectar posteriormente también les bendecimos y comenzamos. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Acá les saludamos desde el hermoso estado de Michoacán, ¿verdad? Aunque cuando oigan el nombre Michoacán, muchos sientan un poquito de miedo, pero no, está tranquilo. Aquí donde estamos, gracias a Dios, que Dios nos guarda, ¿verdad? Y nos protege. Estamos aquí, hermanos, y vamos en esta noche a continuar aprendiendo de la palabra del Señor, estudiando juntos, hermanos. Porque este es un estudio en unidad, ¿verdad? Estamos aprendiendo juntos de la palabra del Señor, porque no crea usted que no, pero al estar yo preparando, ¿verdad?, estos estudios o estas reflexiones que hacemos cada semana, pues también Dios ministra a mi vida y Dios me hace entender cosas que probablemente yo no entendía de cierta manera, ¿verdad? Pero en esta noche vamos a continuar, hermanos, estudiando la palabra del Señor juntos, aprendiendo de la palabra del Señor y confiando en que su Santo Espíritu, ¿verdad?, en esta noche nos siga guiando, ¿verdad? Como dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? En esta noche, hermanos, vamos a continuar con el estudio Salvados del Pecado. Pero antes de empezar, ¿verdad?, vamos a hacer una oración en esta noche, pidiendo, ¿verdad?, que el Señor tome control de cada vida, de cada corazón, que ponga su mano de poder y de misericordia sobre cada persona que se está conectando y las personas también que van a escuchar más tarde esta transmisión. Amantísimo Dios, Señor, buen Padre, que estás en el cielo, Señor, en la tierra y en todo lugar, Señor, en esta noche nos acercamos delante del trono de tu presencia, Señor, pidiéndote primeramente, Señor, que perdones nuestras faltas, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, Padre, y no tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados en esta noche, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre Santo, que tú, Señor, pongas tu mano de poder, tu mano de misericordia, Señor, sobre cada necesidad, Señor, en esta noche de las personas que nos están escuchando, que se están conectando, Señor, por las que van a escuchar, Señor. Tú sabes, Señor, que hay mucha necesidad ahorita, Señor, en este mundo. Hay aflicción, Señor, hay tristeza, hay dolor, Señor, hay enfermedad, Señor. Hay falta, Señor, de confianza, de fe, Señor, de esperanza en este mundo, Padre. Y te pedimos en esta noche, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, sobre cada necesidad, sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor. Pero más que nada, Señor, en esta noche, que tu palabra, Señor, pueda ser un eco, Señor, en cada vida, Señor. Pueda transformar, Señor, un corazón, Señor, o dos o tres, Señor, los que a ti te plazca, para los que tú tengas en esta noche, Señor, el propósito, Señor, de ser transformados. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, como dice tu palabra, a toda verdad, Señor, y a toda justicia en esta noche, Padre Santo. Guárdanos, Señor, ayúdanos, Señor, fortalécenos, Padre. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, de poder y de misericordia. Pon tu mano sobre el enfermo, Señor, sobre el que está padeciendo, Señor, sufriendo. Pero yo te pido, Señor, de una manera muy especial, Señor, porque así lo ha sentido mi corazón, Señor, sobre aquel, Señor, que está pasando depresión, Señor, por aquel que está pasando tristeza, Señor, profunda. Pon tu mano, Señor, de poder. Pon tu mano de misericordia, Señor. Y hazle sentir a esas personas, Señor, que hay esperanza en ti, Señor, que tú eres el único dador de la vida, Padre, y que nada es imposible para ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús, a ti vamos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, y honra y gloria sea solamente a ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y digno de recibirla, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Vamos en esta tarde, en esta noche, ¿verdad? Acá en Michoacán, ¿verdad? En Estados Unidos vamos 2 horas atrás. Aquí son las 8, allá son las 6 de la tarde, ¿verdad? Pero sí, porque yo sé que también hay personas que escuchan, ¿verdad? Y luego también escuchan el mensaje. En esta tarde, ¿verdad? Vamos a continuar hablando del tema que no concluimos la semana pasada, que es salvados del pecado, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad? Que como decíamos, hay personas, ¿verdad? Hay pastores que dicen que pues nosotros somos pecadores. Pues sí, cuando no hemos venido y no hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hermanos y personas que nos escuchan, pues sí somos pecadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estuvimos estudiando que desde la caída de Adán, ¿verdad? Todos los hombres han sido víctimas del poder del pecado y en consecuencia han estado bajo el castigo por el pecado. Mas, sin embargo, ¿verdad? Cuando Jesús vino, ¿verdad? La propiciación eterna por el pecado se hizo a través de su muerte y su resurrección. Eso es lo que hemos estado aprendiendo. Ahora bien, todos los que creen en Él son perdonados y redimidos del poder del pecado y son adoptados en la familia de Cristo. Y hoy vamos a continuar, ¿verdad? Con este tema, ¿verdad? Nosotros hemos sido salvados del pecado. Cuando nosotros, como venimos a Cristo y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, y cuando reconocemos en nuestro corazón que nosotros somos pecadores y que hemos faltado delante del Señor, ¿verdad? Vamos a continuar con esto, ¿verdad? Estudiamos que el pecado es un estado de rebelión contra Dios y sus leyes, ¿verdad? Contra los mandamientos de Dios, es parte de la desobediencia, ¿verdad? Y cuando Dios creó a Adán, ¿verdad? El deseo inmediato de Satanás era que el hombre se uniera a la rebelión de Satanás, ¿verdad? Y pecara y fallara delante de Dios, desobedeciera. Eso es lo que estoy dando como una, resumen, hermanos, pero ustedes no entienden, estamos dando un resumen, ¿verdad? De lo que es, de lo que hemos estado nosotros, estudiando. El pecado, ¿verdad? Tiene un poder insidioso sobre la humanidad. Esto quiere decir que esclaviza a los hombres para que no puedan dejar de pecar. Y aquí leímos varias escrituras, ¿verdad? Salmo 51:5, Romanos 5:12 al 14, Segunda de Pedro 2:14. Nada más estoy dando como una breve reseña de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Y sabemos que al quedar bajo el control del pecado y actuar según sus deseos en lugar de los de Dios, nosotros estamos siendo separados de Dios, ¿verdad? Estamos porque sabemos que Dios ama al pecador, pero odia el pecado, o sea, Dios está totalmente en contra del pecado. Y el pecado, estudiamos la semana pasada, que nos separa de Dios. Las consecuencias del pecado es una especie de servidumbre voluntaria donde el pecado se convierte en un amo que no puede ser resistido. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. O sea, el pecado viene a ser como una adicción, ¿verdad? Va de poquito en poquito, hasta que no podemos negarnos a seguir pecando. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de Satanás. Entonces, en esta noche vamos a continuar con este tema, ¿verdad? Vamos a continuar con el siguiente paso que vamos a ver en esta tarde. Bienvenida, hermana Marta. Dios le bendiga. Ya está la hermana Marta con nosotros. Sí, bendiciones, hermanos. Y acá en Facebook está nuestra hermana Margarita. Bendiciones, hermana. Gloria a Dios. Bendiciones a mis hermanos. Gracias por su fidelidad, hermanos, acá de la Iglesia de Misericordia y Verdad. Ellos siempre están, hermanos, también con nosotros acá escuchando, ¿verdad? La palabra del Señor. Amén. Y aprendiendo juntos con nosotros, ¿verdad? Dios los bendiga grandemente. Hoy vamos a continuar, hermanos, viendo, ¿verdad? Que el pecado trae castigo. Aparte de que el pecado, hermanos, nos aparta de Dios, porque Dios es enemigo del pecado, hermanos. Dios aborrece el pecado, así lo dice la palabra del Señor. Vamos a aprender que el pecado en sí
trae castigo. Hay castigos por el pecado en esta vida. En esta vida hay castigos por el pecado. Y uno de ellos, muchas de las veces, no quiero decir que siempre, porque sería una afirmación o un juicio demasiado fuerte. No siempre, pero en algunas veces el pecado le trae al hombre enfermedad, ¿verdad? Física. Y no solamente física, sino espiritual y también emocional y psicológica, ¿verdad? Entonces vamos a aprender hoy que el pecado trae castigo. Hay castigos por el pecado en esta vida y el castigo supremo por el pecado, el máximo castigo, ¿verdad? Quiere decir el castigo supremo, que es el máximo castigo por el pecado, es la muerte y la separación eterna de Dios. Esa es el castigo supremo por el pecado. El castigo supremo por la desobediencia y por transgredir las leyes de Dios. Es la muerte y la separación eterna de Dios. Vamos a ver ahí la primera escritura que nos dice Romanos 6:23. Aquí está bien claro en esta escritura, ¿verdad? Que el castigo supremo por el pecado es la muerte y la separación eterna de Dios. Romanos 6:23. Amén. Si alguien gusta leerlo, es bienvenido a leerlo, y si no, pues yo lo puedo también leer. Sí, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está bien claro, hermanos. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahí está. La paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero quiero recalcar, ¿verdad?, la primera parte del versículo donde dice, porque la paga del pecado es muerte. Este versículo nos muestra que la consecuencia del pecado es la muerte espiritual o física. Y como ya les dije, también hay consecuencias físicas. Muchas de las veces el ser humano enferma, no siempre, pero algunas veces el ser humano enferma físicamente por causa del pecado. Cuando hay tanto odio en nuestro corazón, en nuestra vida, nuestro corazón se enferma, hermanos. Nuestro estómago sufre. Empezamos a tener úlceras, empezamos a formar tumores. No pensemos que cuando nosotros odiamos a alguien o tenemos tanto rencor en nuestro corazón o en nuestra vida o tenemos falta de perdón, que todo esto es desobediencia y transgresión a la ley de Dios. No pensemos que no va a haber consecuencias, porque eso viene directamente muchas de las veces a afectar nuestra vida física, nuestra salud física. Pero empezamos a enfermarnos del corazón, empezamos a enfermarnos de la vesícula, empezamos a enfermarnos del hígado por las bilis, empezamos a enfermarnos del estómago, empezamos a enfermarnos de nuestro cerebro, de nuestra mente, a desarrollar tumores, hermanos. Hay muchas consecuencias en nuestra vida, hermanos, a causa del pecado. Entonces, hermanos, por esa razón es que el hombre muchas de las veces, no estoy diciendo siempre, porque no siempre la muerte física es consecuencia del pecado. Quiero decir que no siempre, porque no quiero que se me malentienda, pero muchas de las veces, hermanos, por eso el ser humano muere, ¿verdad? Por causa del pecado, porque llegó a un grado su cuerpo de deteriorarse físicamente por la enfermedad, que muere. Pero lo más terrible, hermanos, en todo esto es la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual, hermanos, nos separa totalmente de Dios. Mientras que la vida eterna, hermanos, es un regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Aquí vemos que la paga del pecado es muerte. Significa que el pecado tiene como resultado un castigo eterno.
que en el contexto bíblico puede referirse a la muerte espiritual que nos separa totalmente de Dios. Así es de que es delicado, hermanos. El pecado trae su castigo, trae sus consecuencias a la vida del ser humano. El pecado, hermanos, trae separación de Dios. Ya vimos en la escritura anterior. El pecado puede crear una barrera entre las personas y Dios, impidiendo una comunión íntima, hermanos, con Dios. Muchas de las veces, hermanos, nosotros pedimos, nos arrodillamos delante de Dios a pedir por alguna cosa o alguna necesidad. ¿Pero sabe qué? Cuando nuestra vida, hermanos, cuando nuestro corazón está en pecado, hermanos, está transgrediendo las leyes de Dios, está en desobediencia, hermanos, de los mandamientos, de lo establecido por Dios, esa oración, hermanos, no va a ser escuchada, va a ser estorbada. ¿Por qué? Porque hay pecado, hermanos, en nuestra vida. Y acuérdese que el pecado nos separa de Dios. Vamos a ver qué nos dice Isaías 59:2. Aquí está bien claro, hermanos. ¿Por qué a veces pedimos y no recibimos? Porque pedimos mal. Yo digo a veces, no siempre, pero a veces pedimos, hermanos, sí, hermana, pedimos mal, pero muchas de las veces también es por causa del pecado escondido que hay en nuestras vidas. Que déjenme decirles algo, el ser humano es tan astuto, que es tan inteligente, muchas de las veces está fallando, tiene pecados ocultos, hermanos. Personas que me escuchan, que no quieren que nadie sepa y que piensan que sabe lo que está haciendo, lo que hizo. Pero acuérdese que Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, Él sabe, hermanos, exactamente, y personas que me escuchan, que hay pecado en nuestras vidas. Entonces, a veces sí es por eso, porque no sabemos pedir, pero muchas de las veces es porque tenemos pecados ocultos delante de Dios, por los cuales nosotros nos debemos de arrepentir y pedirle perdón a Dios y no seguir haciéndolo. Vamos a ver qué dice Isaías 59:2. Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está bien clara la palabra del Señor. Y esa es la palabra de Dios, no es mi palabra, es la palabra de Dios escrita en la Santa Biblia. Dice bien claro, pero vuestras iniquidades, en otra palabra, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra maldad, porque iniquidades significa maldades, han hecho división, fíjese, división. No está diciendo suma, está diciendo división. Dividir quiere decir separar entre vosotros, dice, y vuestro Dios. O sea, nos están separando de Dios. Y la segunda parte dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando nosotros, hermanos, estamos faltando delante de Dios, Dios voltea su rostro de nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos viviendo en pecado, de cualquier clase, porque el otro día les mencionaba, hay personas que dicen, no, pues es que fue una mentirita blanca, así chiquita. No importa, hermanos. Mentira es mentira y pecado es pecado. No importa que sea así de chiquita. Delante de Dios el pecado es pecado. Entonces, aquí, hermanos, dice, el pecado dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso es que muchas de las veces nuestras oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, cuando nosotros estamos desobedeciendo delante de Dios, Él voltea su rostro. ¿Por qué? Porque Dios es enemigo del pecado, hermanos. Entonces Él voltea su rostro para no escucharnos. Él no escucha con agrado nuestra voz. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desobedeciendo, estamos faltando delante de Dios. Entonces aquí hay que poner atención, hay que poner oído, hay que estar
advertidos y sabidos de que cuando nosotros estamos pecando o faltando delante de Dios, Dios voltea su rostro para no oírnos. La palabra del Señor es clara, hermanos, y concisa. Esa es una consecuencia del pecado. Este versículo explica que los pecados de las personas crean una barrera, hermanos, o personas que me escuchan, que impiden, fíjese, la comunicación con Dios, haciendo que Él oculte su rostro para no escuchar. En otras palabras, los pecados separan al creyente de Dios, o los pecados separan al hombre de Dios. No solamente, hermanos, el que no sepamos pedir, sino que cuando tenemos pecados, cuando estamos desobedeciendo, cuando nuestras maldades, cuando nuestras iniquidades, hermanos, están delante de Dios, Él voltea, aquí lo dice la Escritura bien clara, Él oculta su rostro para no escucharnos. Ahora, el pecado, hermanos, también otra consecuencia del pecado es que el pecado trae muerte. Y ya lo habíamos explicado en la primera escritura que leímos ahí en Romanos 6:23, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte. Bueno, el pecado, hermanos, trae muerte. La Biblia afirma que la muerte entró en el mundo por el pecado, ¿verdad? Ya lo estudiamos la semana pasada. Entró al mundo por medio de Adán y de Eva. Y porque la serpiente, ¿verdad? La serpiente antigua, Satanás, los engañó y quiso que juntamente con él, con Satanás, ¿verdad? Fueran rebeldes y se rebelaran contra Dios. Entonces, la Biblia afirma que la muerte entró en el mundo por el pecado, tanto física como espiritualmente, hermanos. Física porque ellos comieron, ¿verdad? Aquel fruto o que de aquel árbol que Dios les dijo que no hicieran, y espiritual, hermanos, porque ellos en su corazón desobedecieron a Dios, ¿verdad? En su corazón, hermanos, actuaron con maldad. Entonces vamos a ver lo que nos dice Romanos 6:23. Es otra escritura, hermanos, que afirma que la paga del pecado es muerte. Pues ya lo leímos, es el mismo, hermanos. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí, hermanos, en este versículo describe la muerte como la paga o el salario, fíjese, que el pecado otorga a la humanidad. O sea, eso es lo que el hombre recibe en pago por transgredir y por faltar delante de Dios. Recibe la muerte. Y ya lo explicamos, puede ser la muerte aún física, pero la peor, hermanos, es la muerte espiritual, la muerte eterna, ¿verdad? Donde un día el Señor, cuando nos juzgue, vamos a ir a dar al lago de fuego y de azufre, ¿verdad? El infierno. Esto se puede interpretar como una muerte espiritual que resulta en la separación de Dios o, como explicamos, una muerte física. También, hermanos, el pecado trae esclavitud. Eso ya lo vimos la semana pasada, que el pecado, hermanos, nos esclaviza. De manera, hermanos, que nos adictamos al pecado y no podemos dejar de pecar. Practicar el pecado, hermanos, puede llevar a una esclavitud donde el pecado domina la vida de una persona, ¿verdad? Según vamos a ver que se menciona en varios pasajes bíblicos. Vamos a ver lo que dice Juan 8:34. Juan 8:34. Ya oí una voz familiar por aquí. ¿Quién es? Mi hermano, Salvador. Salvador. Bendiga, hermano Salvador. Gracias, bendiciones. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está. Bien claro. ¿Qué dice? Jesús les respondió,
Y es Jesús hablando, Jesús mismo, nuestro Señor Jesucristo dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Esta escritura, hermanos, explica que el pecado tiene un poder que esclaviza. Es lo que les di, estudiábamos la semana pasada. Es como una adicción, hermanos. Empieza de poquito al grado de que va creciendo y se va incrementando y a la gente, a la persona, al ser humano ya no se le hace difícil pecar, ¿verdad? Dice, no, pues no pasó nada, no pasa nada. Pero no se ponen a pensar, hermanos, que eso les va a traer la condenación eterna o una enfermedad, hermanos, por la cual probablemente hasta su vida van a perder físicamente, ¿verdad? Esta escritura explica que el pecado tiene un poder que esclaviza, impidiendo a la persona liberarse a sí misma, hermanos. Es como un adicto, hermanos. Un adicto no se puede liberar de por sí de la adicción de las drogas o del alcohol, hermanos. Tiene que ir a rehabilitación. Así las personas, hermanos, que se esclavizan o son esclavas del pecado, no pueden liberarse a sí mismas, ¿verdad? Solamente hay liberación a través de Cristo Jesús, hermanos, que para eso vino, ¿verdad? Para salvar, dice, para rescatar y para salvar lo que se había perdido. La esclavitud del pecado es un estado de servidumbre, hermanos, espiritual. A diferencia de la esclavitud física, es un estado de servidumbre espiritual. Fíjese qué tremendo, hermanos. Yo ahorita me pongo a pensar qué tremendo ha de ser estar uno espiritualmente en servidumbre, espiritualmente esclavizado, donde su espíritu de usted, hermano, no puede permitirle al Espíritu de Dios que trabaje en su vida. ¿Por qué? Porque está esclavizado del pecado. Y la única manera, hermanos, de obtener la verdadera libertad de esa esclavitud del pecado es a través de Jesucristo, hermanos. Imagínense, tanto estar esclavizado físicamente, hermanos, pero peor espiritualmente. Eso ha de ser algo terrible, hermanos. Ya me imagino cuando, o sea, yo me imagino que ya cuando uno está esclavizado espiritualmente, hermanos, es porque Satanás totalmente tiene su vida de uno en sus manos. Y es triste, hermanos, que nos agarre como títeres, ¿no? Sin voluntad, y que nos haga hacer todo lo que Él desea que hagamos, toda la maldad del mundo, y que nosotros, hermanos, por causa de que estamos esclavizados espiritualmente, no nos demos cuenta, hermanos, que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero que su final son caminos de muerte, hermanos. Dice la palabra del Señor. Eso me trajo ahorita el Espíritu de Dios a entender en esto, hermanos. Por eso le digo... Vamos a terminar la transmisión en Zoom y regresamos en un minutito. Sí, está bien. Dios bendiga a mis hermanos que se conectan acá. Vamos a reanudar este Zoom y ahorita continuamos. Bienvenidos, hermanos, aquí en Facebook. En unos minutos iniciamos nuevamente. Nada más esperamos a nuestros hermanos de Zoom. Listo. Listo, Pati, ya estamos todos de vuelta. Vamos a continuar. Les decía yo, hermanos, que esto yo no lo tenía así, como les dijera, planeado, pero cuando estamos estudiando la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos hace entender, hermanos, cosas, ¿verdad? Y ver a través de su palabra cosas que tal vez no habíamos entendido así, ¿verdad? Pero qué triste ha de ser esa esclavitud espiritual, hermanos.
¿verdad? Que Satanás, como les digo, nos tome como títeres y nos haga caminar bajo su voluntad, hermanos. ¿Por qué? Porque nos tiene esclavos espiritualmente. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Yo les decía, dice la Escritura, que hay caminos que al hombre, hermanos, le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Y eso es lo que el enemigo quiere, hermanos, llevarnos a la muerte. Muchas veces a la muerte física, pero su punto, hermanos, de Satanás, su meta de él es llevarnos a la muerte espiritual, a determinar eternidad, hermanos, justamente con él allá en el infierno. Es duro, hermanos, es difícil, personas que me escuchan, pero ese es el trabajo de Satanás, ¿verdad? Él no viene a sumar, él viene a dividir, él viene a llevarse y a jalarse a todo aquel que permita, ¿verdad? Que el pecado lo esclavice de esta manera a través de, o sea, que Satanás, ¿verdad? Lo esclavice de esta manera al grado de que lo tenga espiritualmente en servidumbre. Y vamos a ver también que las consecuencias del pecado también son físicas y emocionales. Es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Hemos estado estudiando. El pecado, hermanos, también puede traer consigo vergüenza, culpa, dificultades. Por ejemplo, ¿verdad? La expulsión del paraíso implicó que Adán y Eva tuvieran que tratar para subsistir. Ellos cuando estaban en el paraíso no habían desobedecido a Dios. Ellos no tenían que trabajar fielmente, no se cansaban, ellos no tenían que cansarse, tenían que preocuparse por estar pensando que se iban a enfermar y que cómo le iban a hacer, porque ellos no existía la muerte, hermanos. Pero a partir de que ellos pecaron delante de Dios, desobedecieron delante de Dios, la muerte entró al ser humano. Y por consecuencia, hermanos, el Señor los expulsó del paraíso, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada, y ellos tuvieron que, le dijo al hombre, ¿verdad? Que con trabajo y con sudor ganaría el sustento diario. Y a la mujer le dijo que con dolores de parto daría a luz a sus hijos. Entonces entró el dolor, hermanos, entró la aflicción, entró el trabajo, las dificultades, la culpa, todo entró en el ser humano, hermanos. Y esas son consecuencias físicas y emocionales, hermanos, del pecado. ¿Verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, cuando usted está fallando delante de Dios, que está faltando, que está pecando, ¿verdad? A veces usted en las noches se agarra, piense y piense y piense, y ni siquiera puede dormir, hermanos. No puede estar en paz. Hay personas que tienen delirio de persecución, hermano. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, no los deja vivir, estar en paz, no los deja estar tranquilos. Muchas personas se la pasan enojados, se la pasan frustrados, ¿verdad? Se la pasan maquinando miles de cosas en su mente y no tienen paz. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, está ahí en su vida y les trae culpa, les trae dificultades. Vamos a ver lo que dice Salmo 38:3. Es bueno estudiar esto, hermanos, porque muchas de las veces nosotros pensamos que todas las enfermedades, hermanos, o todas las cosas que pasan, problemas en la vida, se derivan simplemente, no sé de dónde, ¿verdad? Simplemente del cuerpo que es humano. Pero muchas de las veces, hermanos, no muchas de las veces, sino siempre, son consecuencias del pecado. Entonces, las consecuencias físicas y emocionales existen, hermanos. Hay gente, hermanos, que se trastorna. Hay gente que llega a perder hasta la noción, hermanos, o sea, su mente, por causa de que las preocupaciones, o sea, afecta tanto su psicología humana, hermanos, el pecado, la manera como están haciendo las cosas, que se trastornan, hermanos. Vamos a ver lo que dice Salmo 38:3. Amén. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Ahí está, hermanos. Ahí está la palabra del Señor. Aquí está hablando el salmista, hermanos.
Dice, no, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz en mis huesos a causa de ¿qué? De mi pecado. Ahí está, hermanos, no lo estoy diciendo yo, o sea, yo no crea usted que yo agarro estas enseñanzas y las estoy inventando. Todo está basado en lo que la palabra del Señor habla, lo que la palabra del Señor nos advierte, ¿verdad? Entonces las consecuencias físicas existen, hermanos, y emocionales por causa del pecado. Aquí dice el salmista, dice, nada hay sano en mi carne. Nada, hermanos, nada había sano en su carne, o sea, en su cuerpo. La carne es el cuerpo. Dice, a causa de tu ira. ¿Y por qué viene la ira de Dios, hermanos, a nuestras vidas? Por el pecado. Sí, hermanos. La palabra del Señor dice en una escritura que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así dice la palabra del Señor. La ira de Dios, hermanos, no viene contra los que obedecen su palabra. La ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia. Dice la palabra del Señor, ni hay paz en mis huesos. Fíjese, ni hay paz en mis huesos a causa, dice, de mi pecado. En este salmo, hermanos, describe el tormento, fíjese, y la enfermedad que el salmista siente como consecuencia de sus transgresiones, o sea, de desobediencia, de transgredir las leyes de Dios. Aquí, hermanos, está enfatizando que tanto su cuerpo como su espíritu, fíjese, están afectados por el pecado y la ira de Dios, la ira divina, hermanos. Y dice él que nada hay sano en su carne, ni paz en sus huesos a causa del pecado, hermanos. Vemos que el pecado, hermanos, es desobediencia a Dios. Todo lo que es desobediencia a Dios, hermanos, es pecado. A los mandamientos de Dios y a lo establecido por Dios en su palabra, es pecado, hermanos. El pecado trae consigo también, hermanos, castigo eterno. Esa es otra de las consecuencias del pecado. El pecado trae castigo eterno, hermanos, para aquellos que no aceptan el perdón. Para aquellos que no aceptan el perdón, hermanos, el castigo puede ser eterno, hermanos, como se describe en los siguientes versículos bíblicos. Y sabemos que el castigo eterno, hermanos, porque ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Es que vamos a terminar, o las personas que no se arrepientan, hermanos, y dejen el pecado atrás y se arrepientan, van a terminar, hermanos, en el lago de fuego de azufre, que es el infierno. Esa es la muerte eterna, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 6:23. Ya lo leímos, es la escritura que hemos estado tomando como base, hermanos. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver qué nos dice Juan 5:29 a causa del pecado como castigo eterno. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está, hermanos. Aquí está hablando, hermanos, de la segunda resurrección, o sea, cuando la palabra del Señor habla en Apocalipsis, ¿verdad? Que vamos a ser levantados, hermanos, para ser juzgados delante de Dios. Y dice que los que hicieron bien saldrán para resurrección de vida, y los que hicieron mal para resurrección de condenación, hermanos. Y sabemos a qué condenación se refiere, ¿verdad? A una vida eterna, hermanos, en el infierno. ¿Verdad? Y yo no tengo temor decirlo, porque lo digo con seguridad, porque así es. La palabra del Señor así lo dice. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 25:41. Acerca, hermanos, de la consecuencia del castigo eterno por el pecado.
Mateo 25, 41, perdón. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está, hermanos. Y si usted le lee para atrás, o sea, va a ver, hermanos, esas son las consecuencias del castigo, del pecado, el castigo eterno, ¿verdad? Cuando el Señor, hermanos, venga, ¿verdad? Y estemos delante de Él para recibir ese juicio, porque sabemos que nuestro Dios es justo y Él nos va a juzgar, hermanos, conforme a lo que está escrito en los libros. Ya lo estudiamos anteriormente, ¿verdad? Ahí el Señor va a ver, ¿verdad? Nos va a juzgar conforme a nuestras obras, hermanos, conforme a nuestras transgresiones, conforme a si obedecimos o desobedecimos su palabra. Entonces Él va a decir, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y para sus ángeles, hermanos. El fuego eterno está preparado, hermanos, para aquellas personas que transgreden y son desobedientes a la ley de Dios, hermanos, a la palabra de Dios. Vamos a ver, cuando yo digo la ley de Dios, hermanos, no me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, déjenme le aclaro también eso. Cuando yo digo la ley de Dios, me estoy refiriendo a la Biblia completa, hermanos, Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la ley de Dios. Entonces vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 21 al 8, referente, hermanos, al castigo eterno por causa del pecado. Apocalipsis, ¿qué dijo, hermana? 21:8. Gracias. Amén. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Es el 21:8, Estefanía? Ah, no, perdón, estaba leyendo. No, el 21:8. 21:8. Los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago del arte de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está, hermanos. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todas estas cosas que se mencionan en esta escritura, hermanos, sabemos que son transgresión a Dios, ¿verdad? Todas las personas que practican todas estas cosas, hermanos, están transgrediendo la ley de Dios. Y si vamos, hermanos, a Gálatas 5, ahí donde habla de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne, ahí va a ver usted totalmente que la mayoría de las cosas que a Dios no le agradan. Entonces vamos a ser sabios y entendidos, ¿verdad? Porque si nosotros, hermanos, o personas que me escuchan, piensan que están bien, pero por ahí tienen algún pecadillo oculto, vale más que se arrepientan, ¿verdad? Porque lo volvemos a decir, que Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, Él es omnipresente, Él donde quiera está. Así es de que de Él no nos podemos esconder. Nos podremos esconder a lo mejor de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus nietos, no sé, ¿verdad? De sus amigos o no sé de quién se quedará usted esconder por ahí, pero de Dios no nos podemos esconder. A Dios no le podemos mentir, ¿verdad? Y déjeme decirle que cada cosa, hermanos, que hacemos, que cometemos delante de Dios, ahí está escrito en esos libros que un día se van a abrir y por los Dios nos va a juzgar. Las cosas escritas, dice la palabra del Señor, en esos libros,
por esas cosas Dios nos va a juzgar, porque Él es un Dios justo y Él no nos va a juzgar con injusticia. Amén. Así es de que, pero en medio de todo esto que estamos hablando hoy, quiero decirles que hay esperanza. Hay una esperanza bien grande, porque Dios amó tanto al mundo que decidió no dejarlo en el poder del pecado o en manos de Satanás, sino que envió a su Hijo unigénito a morir y derramar su sangre como propiciación por los pecados de los que creen en Él, de todo aquel que cree en Él, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver lo que nos dice Juan 3:16. Ha sido tan grande, hermanos, el amor de Dios hacia su creación, porque recuérdese, en Génesis dice que nosotros somos creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ha sido tan grande el amor de Dios hacia su creación, que cuando el pecado entró al mundo, la desobediencia entró al mundo, Él no quiso que nadie se perdiera, sino que mandó a su único hijo a morir en la cruz del Calvario y dar su última gota de sangre por nosotros, por la humanidad que estaba perdida. Dice aquí Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, sí hay consecuencias para el pecado, sí las hay, y ya las acabamos de ver, pero en medio de todo esto, como en esta noche, que hay esperanza. Hay una esperanza muy grande para la humanidad y para todo aquel que quiera arrepentirse de sus maldades, de sus pecados y empezar una vida nueva en obediencia delante de Dios. Este pasaje, ¿verdad?, que acabamos de leer, esta escritura en Juan 3:16, destaca el amor de Dios, el sacrificio de su Hijo Jesucristo, hermanos, y personas que me escuchan, y la promesa de vida eterna para quienes creen en Él. Este versículo enfatiza que el amor de Dios es tan grande, fíjese, tan grande, que nosotros yo creo que ni siquiera nos lo imaginamos, que dio a su Hijo en propiciación por los pecados de la humanidad. Y nosotros tal vez no nos lo imaginamos, porque yo creo que ninguno de nosotros seríamos capaces de dar a nuestro hijo o a nuestra hija para que tan solo una persona se salvara, mucho menos para que se salve toda la humanidad. No creo, le aseguro yo que al momento que vea que a su hijo le están dando las primeras bofetadas, o lo están escupiendo, o lo están azotando, como lo hicieron con el Señor, estoy segura que usted correría y se los quitaría a los verdugos, porque no los soportaría. Pero nuestro Dios, ¿verdad?, en su amor y en su misericordia tuvo a bien mandar a su Hijo para que muriera en propiciación por los pecados de la humanidad. La misión de Jesús, hermanos, fue salvar al mundo, no condenarlo, hermanos. Ahorita estamos bajo la gracia. Ahorita la misión de Jesús es seguir salvando al mundo y no condenarlo. Estudiamos anteriormente que cuando Él venga por segunda vez y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, Él ya no como un salvador. Él va a regresar como un juez. Entonces, hoy, en este momento, es día de salvación. Es cuando usted puede apelar todavía a nuestro Señor Jesucristo y pedir perdón por sus pecados y reconocer que es un pecador y reconocer que usted ha faltado delante de Dios para que usted pueda recibir esa vida eterna y evitar ir a la condenación eterna. Aquí podemos ver que a través de la fe en Jesús
las personas pueden obtener vida eterna y evitar ir a la condenación eterna. Y dice, las personas, no importa lo que usted haya hecho, probablemente usted se siente indigno en este momento y diga, no, pero yo no soy digno. Sabe, quiero decirle en esta noche que para eso vino el Hijo del Hombre. Para eso vino, precisamente para que usted no se sienta de esa manera, sino para que usted reciba esa vida eterna que Él está ofreciendo. Y es un regalo gratuito. Lo único que usted tiene que hacer es reconocer que usted ha faltado, que es pecador, y arrepentirse de sus pecados. Eso es lo único que tiene que hacer. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 3, 21 al 25. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Dice, pero ahora, aparte de la ley, fíjese, dice, pero ahora, y tiene una coma, dice, aparte de la ley, coma, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, lo que la ley en el Antiguo Testamento, hermanos, no podía salvar porque la gente continuaba pecando y iba y hacía expiación por el pecado, ahora, dice, se ha manifestado que la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que en la ley y en los profetas ya se hablaba de que la justicia iba a venir a este mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de por medio de, dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Era lo que la ley y los profetas ya testificaban desde el Antiguo Testamento. ¿Para que qué? Para que todo aquel que cree en Él, ¿qué? Leímos, no se pierda, ¿verdad? Más tenga vida eterna. Aquí dice, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, hermanos. No hay diferencia, personas que me escuchan. Por cuanto todos pecaron, o sea, anteriormente, hermanos, cuando el pecado entró y antes del sacrificio del Señor Jesucristo, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es de que aquel que sigue pecando, que sigue faltando, que no se ha arrepentido, que no ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, dice que está destituido de la gloria de Dios. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, que es un don inmerecido, su gracia, o sea, su salvación, mediante la redención que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. El 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hermanos. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Dice que Él nos perdona. Ahí dice en Mateo, y dice que toma nuestros pecados y los arroja en lo profundo de la mar. Dice, y nunca más se vuelve a acordar de ellos, hermanos. A eso se refiere aquí. Aquí, hermanos, Romanos 3, 21 al 25 explica que la justicia de Dios se ha revelado independientemente de la ley. Y esta justicia es accesible para todos los que tienen fe en Jesucristo. O sea,
accesible quiere decir que es un don gratuito, algo que el Señor Jesucristo nos da gratuitamente cuando nosotros lo queremos recibir y lo queremos aceptar. Debido a que todos han pecado, nadie, absolutamente nadie puede justificarse por sus propias obras o cumpliendo la ley, porque la ley, hermanos, de Moisés no salvaba a nadie. ¿Por qué? Porque ya lo hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? La gente iba y sacrificaba un cordero, hermanos, hacía expiación por el pecado, pero después volvían a pecar delante de Dios. En cambio, hermanos, Dios justifica gratuitamente a quienes fe mediante la redención lograda por Cristo Jesús, quien se ofreció como sacrificio de expiación. Por lo tanto, la salvación es un regalo de Dios que se recibe por gracia a través de la fe en su sangre, con el fin de convertirse en este sacrificio perfecto que expiaría todos los pecados, o sea, que quitaría, que limpiaría todos los pecados de la humanidad o del ser humano. Jesús venció toda tentación que es común al hombre. Cuando el Señor Jesucristo vino a nacer y a hacerse carne, Él vino a demostrarnos, hermanos, que como hombre, Él pudo vencer todas las tentaciones. Y Él nos dice en su palabra, porque ejemplo os he dado para que así como yo hago, vosotros también hagáis. Entonces, que si Él venció, nosotros también podemos vencer, hermanos, en el nombre de Jesús. Probablemente haya personas que digan, no, pero Él era Dios. Déjeme decirle que no. Cuando Él estuvo aquí en carne, Él no fungió como Dios, Él fungió como humano, como usted y como yo. La Escritura así lo enseña. A través de la vida vencedora de Jesús, nosotros los que hemos creído en Cristo, ya no estamos bajo el poder o la pena de pecado, hermanos, o la pena de muerte prácticamente, la muerte eterna. Por lo tanto, nos corresponde vivir una vida de separación y victoria, hermanos, sobre el pecado, porque Cristo Jesús ya venció, hermanos. Y Él llevó en esa cruz, hermanos, Él cargó todo el pecado de la humanidad, hermanos, incluyéndonos nosotros, nuestro pecado. Entonces, hermanos, ahora nosotros lo que nos corresponde es vivir una vida en separación del pecado y en victoria sobre el pecado, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo ya venció. Vamos a ver una última escritura, hermanos, porque ya vamos a concluir con este tema. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 6 del 1 al 14. Y ya vamos a concluir en un momento, hermanos. Romanos 6 del 1 al 14. Es una escritura un poco larga, pero vamos a leerla. Voy a darle lectura, hermanos, si ya la tienen. Digan amén. 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 Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Son dos preguntas. Dice el 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjese, aquí es lo que yo les decía, voy a parar un momento. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, hemos muerto al pecado. Entonces no podemos aceptar, hermanos, que nos continúen diciendo que nosotros somos pecadores. Porque aquí vuelve a ser la pregunta, hermanos, ¿cómo viviremos aún en él? ¿En qué? En el pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, Él venció, hermanos. Y por lo tanto nosotros somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya no debemos, hermanos, de vivir en esa condenación ni estar esclavizados en pecado. Nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice aquí la palabra del Señor, andemos en vida nueva. El 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, fíjese, nuestro viejo hombre, hermanos, el hombre pecador, el hombre que éramos anteriormente, fue crucificado juntamente con Él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, hermanos, a fin de que no sirvamos más al pecado, hermanos. Aquí está bien claro, hermanos. No vuelva a escuchar esas palabras de que somos pecadores, hermanos. Porque nosotros, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, hermanos, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, hermanos. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros, hermanos, debemos de vivir para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, hermanos. Nosotros, hermanos, debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No debe de reinar, hermanos, el pecado en nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos seres espirituales y somos templo del Espíritu de Dios. Vamos a leer el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque nosotros estábamos muertos, hermanos, en delitos y pecados, mas hemos resucitado en Cristo Jesús. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, hermanos, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, hermanos. Qué escritura tan poderosa. Yo les recomiendo, hermanos, que la vuelvan a leer ustedes y si es posible apréndanla de memoria, hermanos, para que usted no se vuelva a sentir más que usted está esclavizado o que debe de estar, o que usted debe de estar, o que debe de ser un pecador, hermano. Léala, vuélvala a leer y pídale a Dios que le enseñe a través de esa escritura. Romanos 6, del 1 al 14, hermanos. Vuélvala a leer en su casa y vuélvala a leer, hermano. Porque tiene un misterio muy profundo esta escritura, hermanos. Y es bueno que usted la entienda. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros no estamos bajo la ley, hermanos. Aquella ley que no salvaba a nadie, hermanos, sino estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La cual, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos ha sido dada para que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo y seamos salvos, hermanos. Por lo tanto, hermanos, no debemos continuar viviendo en pecado. No hay razón, hermanos. Si nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Él nos ha redimido, nos ha limpiado, hermanos, nos ha lavado en su sangre preciosa y nosotros hemos muerto, hermanos, al pecado y resucitado juntamente con Él,
no debemos continuar, hermanos, viviendo en pecado, sino debemos de ofrecer nuestros cuerpos, fíjese, como instrumento para hacer el bien, viviendo una vida nueva para Dios y no para el pecado, hermanos. Este es el mensaje de hoy, hermanos. Nosotros hemos sido salvados, hermanos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través, hermanos, del amor y la misericordia de nuestro Dios, ¿verdad? Que Él tuvo a bien mandar a su único Hijo a morir por nosotros para que nosotros, hermanos, pudiéramos ser redimidos, para que nosotros, hermanos, cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos juntamente con Él crucificados, hermanos, y resucitamos juntamente con Él a una vida nueva, hermanos. Entonces no hay razón, hermanos, para nosotros continuar viviendo en pecado. Que Dios les bendiga, hermanos, y les guarde en esta noche, y espero, ¿verdad?, que esta palabra haya sido de edificación para sus vidas. Y vamos a terminar aquí, ¿verdad? Ya concluimos con este tema esta tarde. Y pues la semana que viene, ¿verdad?, empezaremos un nuevo estudio, ¿verdad?, enfocándonos en otra reflexión, en otra enseñanza de la hermosa palabra de Dios, porque hay mucho que aprender, hermanos, en la palabra de Dios. Y espero que en esta noche, ¿verdad?, esto haya sido de edificación para su vida espiritual, de todos aquellos que pues tuvieron a bien, ¿verdad?, de escucharla en esta noche. Bendiciones a todos, Dios les bendiga, y los dejo con mi hermana Estefany. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Dios bendiga a nuestra hermana Patti, la siga fortaleciendo para que nos pueda compartir más de la palabra de Dios. Bendiciones, hermano Salvador, hermana Marta, Dios les bendiga. Igualmente, hermanas, Dios las bendiga, que pasen excelente noche. Igualmente, hermana, Dios